Hi students, how are you? I hope very well. Okay, let's continue with the verbs. Today we will talk about the regular verbs, the rules in ending, and we will write affirmative and negative sentences and yes no questions. Okay, first we will look the rules in ending or when we can add an ed, d, id and more. ¿Ok? Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los verbos regulares, las terminaciones, cómo se pueden agregar las terminaciones en pasado y unas oraciones. ¿Ok? Ok, let's start. Muy bien. En pasado, ¿ok? En pasado. Vamos a hablar en pasado. Los verbos regulares son un poco más fáciles que los verbos irregulares, porque aquí solamente va a seguir como unas reglas estandarizadas. Solamente va a arreglar una ed o d o una id, por ejemplo. Vamos a verlas. Mientras a los pasados. Mientras que en los verbos irregulares, por ejemplo, spoke, por ejemplo, speak, speak, ¿no? Este es un verbo irregular. Teníamos que memorizarnos otro tipo de escritura en el pasado. Por ejemplo, como es el pasado de speak. Spoke, ¿no? Spoke, yes, spoke. ¿Ven? Varía la escritura. Mientras que en los verbos regulares no varía la escritura, solamente se le agrega algo. Pero hay que ver cuándo vamos a agregar una cierta terminación de otra. Por ejemplo, vamos a agregar add ed cuando puede ser en cualquiera de las situaciones. Ya ahorita lo vamos a aprender a distinguir. Por ejemplo, pray es orar, ¿no? Pray, orar. Vamos a agregarle pray it. ¿Ya? Ahorita vamos a seguir viendo. En todas las demás que no se puedan acoplar a estas reglas, le vamos a agregar ed. ¿Ok? Next, second, guide. Guide, guiar. ¿Ves? Guiar. Dice la regla que cuando una palabra o un verbo termine en e, se le va a agregar simplemente la s. En este caso va a ser guide, ¿no? Estamos agregando la s, aquí estamos agregando la ed. Y entonces cuando la palabra o el verbo termine en e, vamos a agregar la ed. O solamente la d, sorry, ¿ya? Sorry, solamente la d. Cuando termina en e. Next, try. Try. Dice la regla que cuando termina en i, vamos a aumentarle, en y, mejor dicho, en y, vamos a aumentarle ied. ¿No? Try it. Try it. Ya, ahora acá vamos a hacer una distinción. Miren, acá igual termina en y, acá también termina en y. ¿Listo? Esta no va a entrar a esta regla. ¿Por qué? Porque antes de esta consonante y hay una vocal, ¿no? Entonces en este caso no va a aplicar esta regla. Cuando aplica la regla, cuando antes de la y hay una consonante. ¿Ya? Entonces ustedes ven que el verbo termina en y, en presente, por ejemplo, y quieran ponerlo en pasado, tienen que ver que le antecede la y. Si le antecede una consonante, entonces automáticamente se le va a aumentar esa terminación. ¿Ya? Try it. Muy bien, vamos a duplicar la consonante. ¿Cuándo vamos a duplicar la consonante? Dice que cuando la mayor entonación o el golpe de voz está en la última sílaba, ¿ya? O cuando esta también acabe en consonante, vocal, consonante, ¿ya? Y cuando la entonación de voz está en esta, ¿ya? Al final. Por ejemplo, stop. Stop, ¿no? Entonces elevo acá, ¿no ves? Stop. Y además que termina en consonante, vocal, consonante. Entonces dice la regla que cuando termina la mayor entonación de voz al final y termina en consonante, vocal, consonante, se debe duplicar la última consonante, ¿no? En este caso sería stop. ¿Listo? Ok, continúo.
Hay excepciones. Miren, usted acá dirán igual, ¿no? Este tiene una consonante, tiene una vocal y tiene una consonante. ¿Ya? Entonces automáticamente le aumento una N. No. Acá la diferencia es que yo no digo open. Open, ¿no? De abrir, por ejemplo, ¿no? Open, no. Digo open. Open. Entonces en esta sílaba está la mayor elevación de voz. Entonces la regla no aplica aquí. Entonces mucho cuidadito con eso. Ya en este caso solamente se agregaría la ED. Ya esa sería una excepción. ¿Listo? A diferencia de este otro. Stop. Open. ¿Ya? Ok, let's. Vamos a agregar la ED cuando las palabras terminen en X y W, ¿no? Glow. Glow. Aunque esta tenga la mayor elevación de voz, no hay problema. ¿Listo? Entonces, termina en W o en X, automáticamente agrego una ED. ¿Listo? Acá también, ¿no? La ED. Muy bien. Estas serían las terminaciones en tiempos pasados. Acá hay algunos verbitos que son regulares. ¿Por qué se dice regulares? Porque mantiene la escritura y solamente se le aumenta la ED en su pasado simple y en su pasado participio. Ya por eso se dice verbos regulares. O mantiene una estandarización. Wash. Vamos a agrandar esto. Wash. Miren, wash, ¿no? Lavar. Este es el verbo lavar. Yo me fijo y, a ver, ¿termina en E? No. ¿Termina en Y? No. Wash. Bueno, está acá, ¿no? La elevación de voz, pero no termina en consonante, vocal, consonante. Entonces aquí, si no entra ni una regla, va a entrar directamente acá. ¿Listo? Wash it, ¿ok? Wash it. Chop. Chop es picar, ¿no? Chop, picar. Yo me fijo y digo chop. Chop es la pronunciación. Entonces la elevación de voz está en la última, ¿no? Chop. Chop. Y me fijo consonante, vocal, consonante. Entonces automáticamente voy a duplicar la consonante, ¿no? Chop it. ¿Ya? Chop it. Jump. Jump. Saltar. Saltar. ¿Listo? Jump. Me fijo y digo, bueno, jump. Jump. Está la elevación de acá, pero no, miren, no termina en consonante, vocal, consonante, no termina en Y, no termina en E. Automáticamente le voy a poner la ED. ¿Listo? Next. Offer. 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 Ofrecer, ¿no? Offer. La elevación de voz está acá. Termina en R. Bueno, no termina en Y, no termina en E. Entonces vamos a analizar la siguiente. Consonante, vocal, consonante. ¿Dónde está la elevación de voz? Offer. Offer. ¿No? Acá. Entonces, acá lo que vamos a hacer... no vamos a duplicarlo. Simplemente... offer, como está acá la entonación de voz, o sea, no está al final, no digo offer, no digo offer, offer, ¿no? Entonces, y termina en vocal consonante, simplemente voy a aumentar la ER, ¿no? Porque la elevación de voz está acá al principio. Plan, 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 planear, ¿no? Plan, plan, ¿no? Entonces yo me fijo y la elevación de voz está acá. Plan. Termina en E, en Y, no. En X, W, no. Entonces me fijo, consonante, vocal, consonante, plan, plan. Entonces acá sí aplica, ¿no? Acá vamos a duplicar la consonante, ¿ya? Porque digo plan, plan, está ahí. Next, listen, 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 ¿no? Entonces me fijo y digo, la elevación de voz está acá y consonante, vocal, consonante, entonces simplemente le aumento la ED. Ok. Copy. Copy. Me fijo, acaba en Y. Le antecede una vocal, entonces automáticamente voy a reemplazar, ¿no? La I, la Y por la I y la ED. Leave. Acaba en E, simplemente le aumento la E. Help. Help. ¿No? Me fijo y digo help. Help. No termina en consonante, vocal, consonante, automáticamente le aumento la ED. Admit. Admit, admitir, admit, admit, consonante, vocal, consonante, admit. Entonces, como elevo esta parte, voy a tener que aumentar, ¿ya? Admit, ay, sorry, admitted, ¿ok? Admitted.
Fix, termina en X. Termina en X, W, ya saben que se aumenta solamente la ED. ¿Listo? Fix. Ok, estas serían las terminaciones de cómo poner la ED. Entonces no es a cualquiera que yo le voy a poner la ED, sino que tengo que o reemplazar la Y o duplicar la consonante, ¿listo? O solamente aumentar la D, ¿ya? Entonces no es aumentar solamente la ED. Espero que recuerden estas reglitas. Ok, sentence. Las oraciones son idénticas a las que ya hemos visto con los verbos irregulares. ¿Ok? Ok, regular verbs, sentence. Simple present and simple past. ¿Ok? Affirmative sentence. Peter closed the door. Close, cerrar, ¿no? Close. You remember, en las oraciones afirmativas, ¿qué hacíamos? Con he, she, it, en afirmativas, le aumentamos la S en los verbos. Ya en afirmativas. Sigue la misma regla. La misma oración voy a volverla negativa. Peter, como estamos hablando de he, entonces voy a usar el does. Quiero negar, doesn't. Y el verbo se mantiene, ya no le aumento la S, ¿no? Tienen que recordar esto. Peter doesn't close the door. Estamos hablando en presente. Vamos a hacer, me doy cuenta también que es presente por esta auxiliar. Muy bien, vamos a hacer preguntas, yes, no questions. Peter closed the door. Si estoy hablando de Peter y estoy hablando del presente, entonces simplemente voy a aumentar un does. Does Peter close the door? Yes, Peter does. No, Peter doesn't. ¿Ok? Las respuestas. Simple past. En el simple past tienen que recordar, ¿no? Peter closed the door. Ahorita está en presente, ¿no? Tengo que fijarme el verbo, lo quiero poner en pasado, tengo que fijarme. Termina en E, automáticamente le aumento la D. La E, la D, sí. Peter closed the door. Ya, entonces Peter cerró la puerta. Ya está en pasado. Ok, en pasado. Oración negativa. You remember? ¿Cuál es el auxiliar en pasado? Did. Entonces, si quiero negar, didn't close. El verbo se mantiene normal. Peter didn't close the door. Peter no cerró la puerta. Ok, pregunta en pasado. El auxiliar que voy a usar, did. Did Peter close the door? Yes, Peter did. No, Peter didn't. Esas serían las respuestas. ¿Ven? La estructura mantiene lo mismo con los verbos regulares. Solamente lo único es que acá, ¿no? Los verbos se le aumenta la E, la ED, la D, ¿no? Esas cositas. Luego lo demás mantiene todo igual que el verbo irregular verbs.